bebés, juguetes, mamás y la escuela, esto y mucho más. Permanezcan con nosotros. Gracias por haber regresado a Educando para la Eternidad. El día de hoy tocaremos una nota alegre porque se refiere a nuestros hijos. Si usted no tiene hijos, tiene también quizá alguien relacionado, un sobrino, un primo. Todos estamos rodeados de pequeñitos. Nuestro tópico, el hogar, es la primera escuela. La educación comienza en el hogar. Es en el hogar donde ha de empezar la educación del niño. Ahí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, de obediencia, de reverencia, de dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales. Pero si se ejercen en la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? La colaboración es una colocación de un fundamento sólido. Sobre los padres recae esa obligación de dar una instrucción física, una instrucción mental y espiritual. Debe ser el objeto de todo padre y madre asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado, simétrico. Esa es una obra de no pequeña magnitud e importancia. Una obra que requiere ferviente meditación y oración, no menos que esfuerzo paciente y perseverante. Hay que echar un fundamento correcto, levantar un armazón firme y fuerte y luego, día tras día, adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. Niéguese al niño todo, menos este derecho. Padres, recordad que vuestro hogar es una escuela en la cual vuestros hijos han de ser preparados para las moradas de arriba. Negadle todas las cosas antes que la educación que deberían recibir en sus primeros años. No les permitáis manifestar su enojo. Enseñadles a ser bondadosos y pacientes. Enseñadles a ser considerados con otros. Así los prepararéis para un ministerio superior en las cosas de la religión. El hogar debería ser una escuela preparatoria donde los niños y los jóvenes se capaciten para el servicio del maestro, el cual lo ha de preparar para unirse con la escuela superior en el reino de Dios. La educación que se imparte en el hogar no debe considerarse como un asunto de importancia secundaria. Es más, ocupa el primer lugar en toda la verdadera educación. Los padres y las madres han recibido la responsabilidad de moldear las mentes de sus hijos. Cuán alarmante es el aforismo que dice: árbol que crece torcido, su tronco nunca endereza. Debe aplicarse a la formación de nuestros hijos. Padres, madres, recordaréis que la educación de vuestros hijos desde sus años más tiernos os ha sido confiada como una empresa sagrada. Estos árboles tiernos han de formarse con cariño, a fin de que puedan trasplantarse en el huerto del Señor. Por ningún motivo debe descuidarse la educación en el hogar. Los que la descuidan están descuidando un deber religioso.
La educación del hogar significa mucho. Es una cuestión de vasto alcance. Abraham fue llamado el padre de los fieles. Entre las cosas que lo convirtieron en un notable ejemplo de piedad se encuentra la estricta consideración que daba a los mandamientos de Dios en su hogar. Cultivaba la religión de la familia. El que ve la educación impartida en cada hogar y que mide la influencia de esta educación, dijo: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Palabras de Dios. Dios mandó a los hebreos que enseñasen sus requerimientos a sus hijos y que los familiarizase con todo su proceder para con su pueblo. El hogar y la escuela eran uno. En lugar de labios extraños, los amantes corazones del padre y de la madre tenían que dar instrucción a sus hijos. Los pensamientos de Dios estaban asociados con todos los acontecimientos de la vida diaria en el hogar. Las obras poderosas de Dios en la liberación de su pueblo eran repetidas con elocuencia y reverente temor. Las grandes verdades de la providencia de Dios y de la vida futura eran grabadas en las mentes juveniles y así esas llegaban a familiarizarse con todo lo que fuese verdadero, bueno y bello. Mediante el empleo de figuras y símbolos, las lecciones dadas eran ilustradas y grabadas así en la memoria más firmemente. Por medio de ese conjunto de imágenes animadas, el niño era casi desde los primeros añitos iniciado en los misterios, la sabiduría y las esperanzas de sus padres, y encauzado en una manera de pensar, sentir y prever que alcanzaba más allá de lo visible, de lo transitorio, hasta lo invisible y lo eterno. La obra de los padres precede a la del maestro. Tienen una escuela en el hogar, el primer grado. Si tratan de aprender cuidadosamente cuál es su deber y de cumplirlo con oración, el papá y la mamá prepararán a sus hijos para entrar en el segundo grado, para recibir instrucciones del maestro. O sí recordaremos la importancia del hogar, esa importancia que nunca se puede sobreestimar. El hogar puede ser una escuela donde el carácter de los niños se modele a la semejanza de un palacio. Jesús recibió su educación en el hogar. Su madre fue su primer maestro humano. De los labios de ella y de los escritos de los profetas aprendió las cosas del cielo. Jesús vivió en un lugar de aldeanos y con fidelidad y buen ánimo llevó su parte de las cargas de la casa. El que había sido el comandante del cielo consintió en ser un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manitos trabajó en la carpintería con José, su padre. El padre y la madre deberían ser los primeros maestros de sus hijos. Los padres y las madres deben comprender su responsabilidad. El mundo está lleno de trampas para los jóvenes y para los niños. Muchísimos son atraídos por una vida de placeres egoístas y sensuales. No pueden discernir los peligros ocultos o el fin temible de la senda que a ellos les parece el camino de la felicidad. Cediendo a sus apetitos y pasiones, malgastan sus energías y millones quedan perdidos para este mundo y para el venidero. Los padres deberían recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar estas tentaciones. Deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal.
Los padres, las madres necesitan a cada paso una sabiduría más que humana a fin de comprender cómo educar mejor a sus hijos para una vida útil y feliz aquí y para un servicio más elevado y un mayor gozo en el más allá. La educación de los niños constituye una parte importante del plan de Dios para demostrar el poder del cristianismo. Una solemne responsabilidad reposa sobre los padres en el sentido de educar a sus hijos, para que cuando salgan al mundo hagan bien y no mal a aquellos con quienes se asocien. Los padres no deberían considerar livianamente la obra de educar a sus hijos, ni descuidarla por ningún motivo. Deberían emplear mucho tiempo estudiando cuidadosamente las leyes que regulan nuestro organismo. Deberían hacer su primer objetivo, el conocer cabalmente la manera debida de tratar con sus hijos, a fin de proporcionarles mentes y cuerpos sanos. Muchos que profesan ser seguidores de Cristo descuidan tristemente sus deberes domésticos. No perciben la sagrada importancia de la responsabilidad que Dios ha encomendado en sus manos de moldear los caracteres de sus hijos, de tal modo que posean una fibra moral que les permita resistir a las numerosas tentaciones que entrampan los pies de la juventud. Es muy importante saber que nosotros no podemos solos hacer esta tarea. Es muy importante saber que necesitamos una colaboración. Es necesaria la colaboración con Dios. Cristo no le pidió a su Padre que retirara a los discípulos del mundo, sino que los guardara del mal en el mundo, para protegerlos de caer en las tentaciones que encontrarían en todas partes. Los padres y las madres deberían ofrecer esta misma oración en favor de sus hijos, pero han de rogar a Dios y luego dejar que sus hijos hagan como les plazca. No, Dios no puede proteger del mal a los hijos si los padres no colaboran con Él. Los progenitores deben realizar su obra valiente y gozosamente, manifestando un esfuerzo incansable. Si los padres comprendieran que nunca quedarán libres de la responsabilidad de educar y formar a sus hijos para Dios, si hicieran su obra con fe, colaborando con Dios mediante oración ferviente y trabajo, tendrían éxito en llevar a sus hijos al Salvador. ¿Cómo cumplió su responsabilidad un matrimonio? Veremos que un ángel celestial acudió a instruir a Zacarías y a Elizabeth acerca de la manera como deberían educar a su hijo, a fin de trabajar en armonía con Dios en la preparación de un mensajero que anunciara el advenimiento de Cristo. Como padres debían colaborar ellos fielmente con Dios en formar en Juan el Bautista, ¿recuerdan? Un carácter que lo capacitara para realizar la parte que Dios le había asignado como obrero competente. Juan les había nacido a una edad avanzada, ya estaban viejitos. Él era un hijo de milagro. Y los padres pudieron pensar que tenían una tarea especial que realizar para el Señor y que el Señor lo cuidaría a ese bebé. Pero los padres no razonaron en esa forma o se retiraron a un lugar alejado. Ellos sí se retiraron, donde su hijo no estuviera expuesto a las tentaciones de la vida ciudadana o fuera inducido a alejarse del consejo y la instrucción que ellos como padres le darían. Ellos cumplieron su parte en desarrollar en el niño Juan un carácter que en todo sentido satisfaría el propósito para el cual Dios lo había traído a la existencia. El papá y la mamá de Juan el Bautista cumplieron sagradamente su obligación. Considerad a los hijos
como un legado. Los padres deben considerar a sus hijos como un legado de Dios para ser educados para la familia celestial. Educarlos en el temor y amor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Los que son leales a Dios lo manifestarán en la vida doméstica. Considerarán la educación de sus hijos como una obra sagrada, encomendada por el Altísimo. Los padres deben calificarse como maestros cristianos. La importantísima obra de los padres es muy descuidada. Despertad, padres, de vuestro sueño espiritual y comprender que la primera enseñanza que reciben los niños debéis dársela vosotros. Debéis enseñar a vuestros pequeñitos a conocer a Dios. Debéis realizar esta obra antes de que Satanás siembre sus semillas en sus corazones. Dios llama a sus hijos y deben ser conducidos hacia Él, educados en hábitos de trabajo, de limpieza y de orden. Esta es la disciplina que Cristo desea que reciban en el hogar. El pecado estará a la puerta de los padres, a menos que se despierten y se capaciten para ser maestros inteligentes, seguros y cristianos. Pero es necesaria la unidad entre los padres. El esposo y la esposa han de estar estrechamente unidos en su obra en la escuela del hogar. Deben ser muy suaves y cuidadosos en su manera de hablar. No sea que abran una puerta a la tentación, a través de la cual Satanás entre para ganar victoria tras victoria. Deben ser mutuamente bondadosos y corteses, obrando en tal forma que puedan respetarse recíprocamente. Cada uno ha de ayudar al otro a fin de rodear al hogar de una atmósfera agradable y sana. Los padres no deberían discutir en presencia de sus hijos. Deberían conservar siempre la dignidad cristiana. El instructor especial para cada hijo, ¿quién es? La madre. Sí, la madre siempre debería ocupar un lugar sobresaliente en esta obra de educar a sus hijos. En tanto que tareas graves e importantes reposan sobre el padre, la madre, mediante una asociación casi constante con sus hijos, especialmente en sus años más tiernitos, siempre debe ser su instructora especial y compañera. ¿Una educación más amplia que la mera instrucción? No, los padres deben aprender la lección de la obediencia implícita a la voz de Dios, que les habla desde su palabra. Y al aprender esta lección, pueden enseñar a sus hijos la obediencia, el precepto y el ejemplo. Esta es la obra que debería realizarse en el hogar. Aquellos que la hagan se elevarán a sí mismos al comprender que deben elevar también a sus hijos. Esta educación significa mucho más que una mera instrucción. Una obra esporádica no es aceptable. Quiero leer para ustedes algo que encontré y que va a ser de inspiración, así como lo fue para mí, igualmente para ustedes. Lo encontramos en el libro La Educación. Es uno de los libros que, como en el tiempo, cuando yo era una mamá joven, con mi primer bebé, fue este libro como mamá, papá, abuela para mí, porque no tenía dónde buscar información o consejo. Esta es una de las cosas que encontré. El libro de Educación, página 17. Las Sagradas Escrituras son la forma perfecta de la verdad y como tales se les debería dar el primer lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un conocimiento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra.
La obra que se realice esporádicamente en el hogar no pasará a la prueba del juicio. La fe y las obras han de ser combinadas por los padres cristianos. Así como Abraham continuó guiando a su familia después de él, también los padres de la actualidad han de guiar a sus familias después de ellos. La norma que cada padre o madre debe defender es esta: que guarden el camino de Jehová. Todo otro camino es una senda que conduce no a la ciudad de Dios, sino a las filas del destructor. Que los padres revisen su obra. Quisieran repasar su obra los padres en lo que atañe a la educación y preparación de sus hijos y considerar si acaso han cumplido plenamente su deber con esperanza y fe, para que esos niños sean una corona de gozo en el día del Señor Jesús. Han trabajado los padres por el bienestar de sus hijos de tal modo que Jesús pueda contemplarlos desde el cielo y santificar sus esfuerzos mediante su Espíritu. Padres, madres, a vosotros os toca preparar a vuestros hijos para ser útiles en esta vida, en el grado más alto, y compartir la gloria final de lo que ha de venir. La educación comienza con el lactante. La palabra educación significa más que un curso de estudios. La educación comienza cuando el niño está en los brazos de la madre, mientras la madre moldea y forma el carácter de sus hijos, los está educando. Los padres envían a sus hijos a la escuela y cuando han hecho esto, piensan que ya los han educado. Pero la educación es una cuestión más amplia de lo que muchos comprenden. Abarca todo el proceso mediante el cual el niño es instruido desde el nacimiento a la segunda infancia, de la segunda infancia a la juventud, de la juventud a la adultez. Tan pronto como un niño es capaz de formar una idea, debería comenzar su educación. Comenzar cuando la mente es más impresionable. La obra de educación y formación debería comenzar en la primera infancia del niño, porque entonces la mente es más impresionable y las lecciones impartidas se recuerdan mucho mejor. Los niños deberían ser educados en la escuela del hogar, desde la cuna hasta la madurez. Y, como en el caso de cualquier escuela bien llevada, los maestros mismos deben obtener importante conocimiento, especialmente la madre, que es la maestra principal en el hogar. Debería allí aprender las lecciones más valiosas para su vida. Los padres, qué llamado tan elevado, el llamado de ser padre, madre. Cuando recuerdo los juguetes de mis niños, a propósito, este no es de mis niños, tengo una amiga que vive cerca, se llama Raquel y su esposo se llama Kenton. Cuando vi este juguete, me trajo memorias de bebés, de infancia. Y ya mis hijos están adultos, han crecido, ha pasado el tiempo tan rápido. Pero ¿saben? El recuerdo de esa tierna infancia nunca pasará al olvido. El recuerdo de lo que hicimos con ellos, del tiempo que transcurrió cuando estaban en el hogar, nunca es perdido. Nunca nos debe pesar. Cuando miro y mi mente recuerda mi primer bebé, todavía, recuerden, no había nacido. Y gracias a Dios me había ya informado. Él me había traído este consejo. Les dije que no tenía papá, mamá cerca de mí, estaba en un país diferente. No tenía tías, tíos, nadie que pudiera darme un consejo. Estaba esperando mi primer bebé y yo me preguntaba, ¿qué voy a hacer con mi bebé?
yo sé que se limpia, se alimenta y las cosas básicas importantes, pero yo pensaba a pensar en cosas más profundas, su mentecita. Y fue entonces cuando encontré la importancia de la educación. Yo no tenía que esperar a tenerlo en mis brazos, no, podía empezar la educación en mi vientre. Cuando pensaba en si iba a ser niño o niña, la primera decisión que hice es que con el padre de mi bebé y yo fue que no íbamos a querer saber qué era. Somos un poquito anticuados y queríamos esperar por la sorpresa. Si era niño, felices, y si era niño, también. Y quizá podía ser que tuviera gemelos porque está en mi familia. Estaba muy contenta y aprendí que en mi vientre yo podía educar a ese bebé, que por el tono de mi voz, que si cogía yo un himnario y cantaba alabanzas al Señor, mi bebé iba a escuchar. Lo estaba entrenando incluso a que tuviera una buena elección por la música. Ese bebé sabía qué iba a hacer en el futuro, o al menos cuál iba a ser su gusto, parte de su gusto de música, aunque después iba a tener su propia elección. Mientras tanto, yo era la educadora. Ese bebé sabía cuando yo me sentía de mal humor. Entonces yo trataba, le pedía al Señor, oraba, yo quiero ser una mamá feliz, porque ya sé que mi bebé puede sentir si estoy feliz, de mal humor, si tengo una impaciencia, tengo impaciencia, entonces con la ayuda del Señor, sí se puede empezar aún desde el vientre. ¿Quieren niños impacientes? Deje la madre que la controle la impaciencia. ¿Quieren niños felices, contentos? Entonces usted, como madre, puede empezar a entrenar a ese bebé que sea un bebé feliz, contento. ¿Quiere que sea un bebé saludable? Usted va a pasar esa educación a ese bebé. También aprendiendo y practicando las normas de la salud. Acostarse temprano, tendrá un bebé que eventualmente aprenderá a acostarse temprano porque usted lo estará educando. Estamos pensando en los bebés, pensando en la educación. Sí, aún los juguetes traen un tema de educación para los niños, pero especialmente lo que queremos recordar es lo primordial. Sí, aún como mamás esperando bebé, estamos leyendo la palabra de Dios, nuestro bebé va a escuchar, va a acostumbrarse a conocer y a saber de su Creador, aún desde el vientre. ¿No es eso una inspiración, verdad, para las mamás, especialmente para las jóvenes? Saber que aún desde el vientre todos podemos estar educando para la eternidad. De preparar para unirse con la escuela superior en el reino de Dios. La educación que se imparte en el hogar no debe considerarse como un asunto de importancia secundaria. Es más, ocupa el primer lugar en toda la verdadera educación. Los padres y las madres han recibido la responsabilidad de moldear las mentes de sus hijos. Cuán alarmante es el aforismo que dice: árbol que crece torcido, su tronco nunca endereza. Debe aplicarse a la formación de nuestros hijos. Padres, madres, recordaréis que la educación de vuestros hijos desde sus años más tiernos os ha sido confiada como tiene también quizá alguien relacionado, un sobrino, un primo. Todos estamos rodeados de pequeñitos. Nuestro tópico, el hogar, es la primera escuela. La educación comienza en el hogar. Es en el hogar donde ha de empezar la educación del niño. Ahí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones
que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, de obediencia, de reverencia, de dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen en la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? La colaboración es una colocación de un fundamento sólido. Sobre los padres recae esa obligación de dar una instrucción física, una instrucción mental y espiritual. Debe ser el objeto de todo padre y madre asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado, simétrico. Esa es una obra de no pequeña magnitud e importancia. Una obra que requiere ferviente meditación y oración, no menos que esfuerzo paciente y perseverante. Hay que echar un fundamento correcto, levantar un armazón firme y fuerte y luego, día tras día, bebés, juguetes, mamás y la escuela, esto y mucho más. Permanezcan con nosotros. Gracias por haber regresado a Educando para la Eternidad. El día de hoy tocaremos una nota alegre porque se refiere a nuestros hijos. Si usted no tiene hijos, adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. Niéguese al niño todo, menos este derecho. Padres, recordad que vuestro hogar es una escuela en la cual vuestros hijos han de ser preparados para las moradas de arriba. Negadle todas las cosas antes que la educación que deberían recibir en sus primeros años. No les permitáis manifestar su enojo. Enseñadles a ser bondadosos y pacientes. Enseñadles a ser considerados con otros. Así los prepararéis para un ministerio superior en las cosas de la religión. El hogar debería ser una escuela preparatoria donde los niños y los jóvenes se capaciten para el servicio del maestro, el cual lo